Bienvenidos a todos. Nosotras somos Diana Pineda, quien les habla, y Daniela Villamizar. Nuestra investigación se titula El pensamiento aleatorio en libros de texto de primaria, un análisis desde su abordaje didáctico. En primer lugar, la educación matemática se orienta por 5 pensamientos matemáticos en los cuales encontramos al pensamiento aleatorio, en los que se evidencia que su abordaje en el aula es menor respecto a los demás pensamientos. Esto no es ajeno a lo que ocurre en los materiales didácticos como los libros de texto, en donde también hay una escasa producción de contenido didáctico para este pensamiento. Además, pues hablamos del pensamiento aleatorio porque es uno de los pensamientos que nos permite hacer un uso adecuado de los datos y por ende a tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana. Además de la importancia de saber elegir los libros de texto, porque es uno de los materiales que el docente utiliza mayormente en las aulas de clase y que orientan sobre todo la enseñanza. Por ello, planteamos nuestra pregunta de investigación que dice: ¿qué características emergen del análisis didáctico de los libros de texto frente al abordaje didáctico del pensamiento aleatorio en educación básica primaria? Nuestra propuesta tiene como objetivo general caracterizar el abordaje didáctico del pensamiento aleatorio a partir del análisis didáctico de una muestra de 4 editoriales, es decir, de 20 libros de texto, para establecer la relación de las tareas matemáticas escolares con el currículo de matemáticas en educación básica primaria. Para alcanzarlo nos trazamos 3 objetivos específicos. En primer lugar, identificar el abordaje didáctico desde las categorías conceptual, cognitivo y de instrucción, con base en el análisis de las tareas matemáticas escolares del pensamiento aleatorio. En segundo lugar, comparar las tareas matemáticas escolares de los grados primero a quinto entre los sectores público y privado y las propuestas editoriales, a partir del abordaje didáctico del pensamiento aleatorio y sus respectivas subcategorías e indicadores. Y finalmente, contrastar el abordaje didáctico del pensamiento aleatorio con el desarrollo de las competencias, conceptos y procedimientos propuestos en los documentos que rigen el Currículo Nacional de las Matemáticas. Nuestra metodología tiene un método mixto donde los datos cualitativos permiten comprender el abordaje didáctico del pensamiento aleatorio y lo cuantitativo da objetividad a la propuesta. El diseño es anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, es decir, predomina el estudio cualitativo, pero empleamos el componente cuantitativo en la fase de recolección y análisis de datos para dar soporte sólido y objetivo a los resultados. Esto desde la visión de Creswell y Medina Hurtado y sus colaboradores. En cuanto a los datos, utilizamos 4 editoriales que corresponden a 20 libros de texto. Evaluamos allí 592 tareas matemáticas escolares definidas por Godino y sus colaboradores como aquellas acciones que permiten implementar el componente práctico de la matemática. 2 editoriales correspondían al sector privado urbano y 2 editoriales correspondían al sector público, una de la zona rural y una de la zona urbana. Codificamos las tareas matemáticas escolares con esta estructura, que significa tarea matemática escolar 8, que es el número de la tarea, del libro 2, es decir, del grado segundo, y de la editorial 3, PTA 2.0. En esta propuesta utilizamos 5 fases. En primer lugar, partíamos con la identificación de la problemática y la búsqueda de antecedentes y teoría. En segundo lugar, buscábamos aquellas unidades, páginas y tareas que comprendían el pensamiento aleatorio. En tercer lugar, diseñamos la matriz de categorías para evaluar las tareas matemáticas. Junto a las categorías estaban las subcategorías y los indicadores. En cuarto lugar, obtuvimos y analizamos los datos, es decir, evaluamos las tareas matemáticas y comparamos entre grados y entre sectores. Finalmente, la información que corresponde a la divulgación de los datos y los hallazgos. Esto a partir de Cobo y Monge. Los resultados indican que de las 592 tareas matemáticas escolares analizadas, tan solo 153 corresponden al sector público, mientras que casi el triple de estas corresponden al sector privado, 439 tareas respectivamente. Además, al revisar entre los ejes conceptuales de estadística y probabilidad, vemos que hay un mayor predominio de la estadística en todas las editoriales, a excepción de la editorial Escuela Nueva, en donde hay una mayor propuesta para las tareas matemáticas de la probabilidad.
Así, al hacer una revisión por grados, vemos que en el grado quinto es el nivel en donde se aborda la estadística en mayor proporción, mientras que para la probabilidad se propone en los grados tercero, en la editorial Santillana y en la editorial del programa Todos Aprender, y en el grado cuarto, en la editorial Norma y en la editorial de la Escuela Nueva. Además, cabe destacar que la editorial Norma es una de las ediciones que más dedica sus tareas a la estadística. Los resultados obtenidos tras el análisis didáctico de las tareas matemáticas escolares a partir de las tres categorías que propone Luis Rico nos permiten observar que se promueven más tareas matemáticas escolares relacionadas con los elementos propios de la estadística, en primer lugar con los datos y en segundo lugar con las medidas de tendencia central, que los contenidos son de tipo procedimental que se ubican en un contexto personal de los estudiantes o en un contexto científico relacionado con toda la parte abstracta y propia de la matemática, que las tareas presentan dos tipos de finalidades, las cuales son interpretación y aplicación de un procedimiento. De allí se deriva la intradisciplinariedad que existe con el pensamiento numérico. En cuanto a las conexiones interdisciplinarias, solo se observan con el área de ciencias naturales. Para el análisis cognitivo podemos ver que la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos y algoritmos es la competencia matemática que más se aborda en los libros de texto. En segundo lugar, se ubica la comunicación. Finalmente, en el análisis de instrucción podemos ver que las tareas matemáticas se ubican en un nivel de dificultad bajo, pues existen tareas de procedimientos sin conexión y tareas de memorización. En cuanto a las representaciones, se promueven más tareas matemáticas escolares, ligadas con las representaciones verbales y en segundo lugar con las representaciones verbales y pictóricas. Aquí podemos ver un ejemplo de tarea matemática escolar del grado segundo de la editorial Norma. A grandes rasgos podemos ver que se ubica en los conceptos de datos, que tienen conexiones con el pensamiento numérico, pues deben realizar los estudiantes operaciones matemáticas, que se promueve la competencia de ejercitación, formulación, comparación de procedimientos y algoritmos, pues el estudiante debe aplicar algo que previamente fue enseñado, que es una tarea de memorización y que contiene las representaciones verbales en cuanto a los enunciados y las representaciones pictóricas por el pictograma que se evidencia. Para concluir, vemos que existe una brecha educativa entre los estudiantes del sector público respecto a los del sector privado, ya que los estudiantes del sector privado cuentan con un mayor número de tareas matemáticas escolares en sus libros de texto, lo que les permite desarrollar diversos conocimientos, competencias, habilidades y desempeños. Además, vemos un desequilibrio conceptual entre los ejes de estadística y de probabilidad, lo cual no permite que los estudiantes tengan una comprensión global de lo que significa el pensamiento aleatorio y tampoco evidencien el papel que tiene la probabilidad sobre la estadística. Asimismo, destacamos que en los libros de texto se ve el conocimiento conceptual y procedimental. Sin embargo, existe un mayor predominio del conocimiento procedimental debido a la propuesta que trae el libro de texto. Agradecemos al Semillero de Investigaciones SIGMAS-H, financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander. Finalmente, estas son nuestras referencias.